El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, Panamá. Como todos los miércoles, presentándoles New Business Report. Mi copresentador, Roniel Ortiz, con varias novedades en la noche de hoy. La primera, pues, ¿qué está pasando en el caso New Business? Dos, todo lo que tiene, pues, el revuelo provocado por el señor Rubén Blades. Y ahora dice que no dijo lo que dijo el lunes. Y ahora sí dice que va a ser candidato y que él, pues, la cosa es que van a hacer un frente común en contra de Ricardo Martinelli. Y pues lo del caso del señor Leonardo Labrador. Fernando, buenas noches a todos. Don Ronnie. En primera instancia, eso de los precandidatos estos, si se sentían tan fuertes, yo no entiendo por qué están buscando No, pero ayuda. yo creo que o uno no puede hacer campaña pensando, no, es que vamos a hacer unidad para fregar a un tercero. Es decir, tu propuesta es nada más impedir que una persona llegue a la presidencia. ¿Y qué traes en la bola? Bueno, la caricatura que vi el día de hoy, yo creo que los muelen a todos y no llegan yo creo ni al tobillo de Ricardo Martinelli. Ricardo se ha sacrificado por este país, le ha dado mucho a este país, ha dado su cuota de sacrificio ante las adversidades sobre las cuales ha tenido que defenderse. Y bueno, yo creo que eso no tiene revuelo ni para acá ni para allá. Él es un buen artista. Es lo que hay que reconocerle. Un extraordinario Abogado compositor. Abogado no es porque solamente tiene el título, él nunca ha ejercido esta abogado. profesión, así que él es un buen artista y eso hay que reconocérselo. Es Bueno, lo que puedo decirte. Hay algo que hay que mencionar también, Ronnie, porque esta semana, pues, apareció la ratificación del fallo en el Tribunal de Cuentas negándole al fiscal la apelación en el supuesto sobreprecio en el caso de Arreján La Chorrera. Bueno, ya ese fallo había salido, ahora fue que fue público, se había establecido que no había lesión patrimonial en el caso del señor Ochi y la empresa Transcaribe Trading, creo que se llama. Nuevamente, estamos ventilando una causa, gastando el dinero del Estado, cuando ya los especialistas en esta materia, que es el Tribunal de Cuentas, los fiscales de cuentas, los magistrados de cuentas, determinaron de que el informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación estaba equivocado en cuanto a lo que planteaba. Eran auditorías amañadas, hechas a la medida como lo había pedido Varela, Kenia y sus fiscales corruptas. Y bueno, la justicia, tú no puedes tapar el sol con un solo dedo. Salió ese fallo, también hay un fallo de la empresa Condote, que ganaron un arbitraje que Panamá tiene que pagarle, imagínense 45 millones de dólares. 45 millones de dólares a esa empresa por los daños que les han causado, porque Panamá fue al arbitraje y perdieron el arbitraje. Entonces, que todavía no sé, la juez de este caso, que es la misma jueza Valoisa, todavía no sé qué es lo que está tratando de llevar adelante cuando tenga un proceso que deben ellos, por economía procesal, por debido proceso, por justicia, cerrarlo de forma inmediata, porque toda vez que no haya hecho público. Ese era el supuesto delito procedente que había puesto que habían inventado para decir que el dinero de la corrupción había comprado el caso New Business. Es correcto, ellos habían manifestado que esa era la plata de las contrataciones lícitas que se hicieron y que personas invirtieron. Es que lo que pasa es que, mira, yo nunca he sido inversionista, pero con todos estos casos he aprendido muchas cosas. Y he aprendido que cuando vamos a suponer se va a vender este canal, sí, vienen personas que están interesadas, grupos económicos de diferentes categorías, a tratar de comprar acciones y ser parte de esas compras y sí, formar parte de ser accionista mayoritario, minoritario, intermedio, pero es un procedimiento normal que se hace. No sé por qué los fiscales no entienden eso. Fue una negociación lícita la que se hizo. Ricardo Martinelli puso 11 millones que sacó del banco Global Bank de un plazo fijo que tenía, y todavía están poniendo en duda el plazo fijo que le dio el banco de unos ahorros que tenía prácticamente toda su vida. Entonces, porque eso es los famosos casos. Yo no entiendo, Ronnie, porque, es decir,
está lo del caso de la especialidad, reiterado por el propio gobierno de Estados Unidos, y entonces es la primera vez, a pesar de lo que invocó Rómulo Rux en el caso de Brecht, a pesar de tantas personas que han invocado lo del fuero electoral, ahora se convirtió en un problema de Estado. Lo que pasa es que cada vez que la defensa de Ricardo Martinelli hace el ejercicio del derecho de defensa, Sí. les molesta, porque ellos quisieran, mire, y te lo digo así, Fernando, cuando Ricardo vino extraditado, la petición del señor Varela era que me votaran a mí y empezaron, ¿tú te acuerdas que yo te lo decía? Sí. Un ataque despiadado contra los abogados defensores. Hubo un momento que tuvimos como las piernas de trapo, porque estaban convenciendo a todo el mundo que nosotros estamos equivocados. Y lo que ellos querían es que aquí no tengan abogados, pues. Bueno, lo mismo que le hicieron a Pochi, guardadas proporciones de poner a una miembro de la llegada al equipo de ellos y quitarte a ti del equipo. Abogados mediocres que hacen lo que ellos les están pidiendo. Entonces, eso no se dio, gracias a Dios. Ricardo se mantuvo con nosotros, pero cada vez que hacemos una acción, por lo menos en este caso New Business, como yo te expliqué el otro día, hay dos aristas aquí. La arista del tema de la especialidad, que yo te voy a dar, hoy traje documentación que sustenta todo lo que te estoy hablando y que le he hablado a la gente durante todo este tiempo. Y el tema del fuero penal electoral. Voy a dedicarme al fuero primero. ¿Por qué Ricardo tiene fuero penal electoral? Porque así lo contempla la ley electoral, de que una persona que es presidente de un partido o que se postula por un partido para el puesto que sea, de acuerdo a la categoría de elección que el tribunal apruebe, todo fue aprobado. Aquí no es que yo le dio la gana de que el domingo vamos a votar y estamos inventando locuras, ¿no? Todo esto está avalado también por más de 135,000 personas que están inscritas en ese partido. Y además de eso, más de 7 resoluciones que sustentan esa elección. Y que el tribunal certifica que él tiene fuero porque la ley lo establece así. Entonces, el día 27 que se hace de enero, que se hace la audiencia de New Business, yo cuando me dieron la oportunidad, fui el último de los abogados para trabajar en lo que eran las incidencias. La incidencia, cuando se abre la audiencia, inicia estableciéndose varias cosas, ¿no? Que cada quien proponga lo que tiene que proponer, lo que tiene que resolverlo, y eso no es ni siquiera apelable. Entonces, cuando yo me paré, yo tenía varias, como 5 o 6 acciones que presentar, y la primera que sustento eran las 11:45 de la mañana, y yo le sustento a la jueza el fuero penal de Ricardo Martinelli. Pero eso se llama invocar el fuero, como establece la Corte en su fallo. Bueno, es que por eso se llama fuero. Exacto, uno tiene que invocarlo, pero le corresponde al funcionario hacer su trámite. En ese momento pidieron un receso. El fiscal se fue, consultó, a la 1:30 regresaron, y cuando el fiscal habló dijo, yo verifiqué la documentación, es cierto que hay una elección, es cierto que el señor es el presidente, es cierto, pero lo que sí hace falta aquí es una certificación del fuero, porque la certificación no está. Por ende, yo me tomé la tarea, dijo Emeldo Márquez, de llamar al Tribunal Electoral y hacer la consulta respectiva. Y me dijeron que el fuero corre a partir del día 28. Mira, el día siguiente. Entonces la jueza tomó la palabra, la jueza Valoisa, y me dice, bueno, licenciado Roniel, usted me puede decir a mí si usted tiene la certificación del fuero. Entonces yo le expliqué, juez, yo estoy invocando el fuero. Estamos a la mediodía del día 27. Le corresponde a usted, de acuerdo a la ley, pedirle la certificación al Tribunal Electoral. Y la señora me dijo, tal como dijo el fiscal, él tiene fuero a partir de mañana 28. Así que si usted mañana me trae a mí la certificación, yo con mucho gusto tomo la acción que tengo que tomar. Pero la jueza tenía un plan. Ella había estado haciendo unas cosas que se llaman fractura procesal, que era con los hermanos Ochi, como no estaban bien notificados, ella lo sacó del paquete, le fijó una fecha de audiencia que es ilegal. Claro, es un porque todo. Eso no lo contempla la ley. Sí, es un todo lo que tú tienes que Exactamente. Entonces, ¿qué resulta ser? Que ella hace eso. Cuando me corresponde a mí el día 28, que me demoro un ratito para llegar porque estaba buscando la certificación, y se la presento, ella para la audiencia, se la pasa al fiscal, y el fiscal dice que en efecto ella certificaba que tenía fuero. Pero ¿qué pasaba, Fernando? El 28 empezó a contar después de las 12 de la noche del 27. A las 00001 era fuero con Ricardo Martinelli. ¿Qué sucedió? Tal como pasó con los Ochi. A pesar que ella hizo la fractura ilegal, ella agarró y le permitió a la fiscalía
empezar a disparar sin asco. Antes de eso, se pregunta siempre, las partes quieren que se lea la vista fiscal. Claro. Tú puedes creer, por primera vez en la historia de mi vida como abogado, la mayoría de los abogados dijeron, nosotros queremos que se lea la vista fiscal. Y la jueza dijo, no se va a leer, porque el fiscal dijo que no. Entonces tenemos una jueza que yo no sé si es la secretaria del fiscal, o la oficial mayor del fiscal, o es la asistente del fiscal. Empezando por ese lado. ¿Qué pasa? Cuando llega el día 28 y abre la audiencia a las 9 de la mañana, entre el trámite que se da eran las 10 de la mañana. Cuando ya ella para y yo pido la palabra para sustentar mi moción, entonces ella le corre el traslado al fiscal. Y yo le digo, señor juez, yo le solicito a usted la suspensión inmediata de esta audiencia, toda vez que el señor Ricardo tiene fuero. Y desde las 9 de la mañana, usted le ha permitido a estos fiscales atacar a Ricardo Martinelli cuando usted sabe que ni siquiera lo pueden mencionar en este salón de audiencia. Ni siquiera mencionar o presentar en las pantallas gigantes el nombre de Ricardo Martinelli. Otros abogados dijeron que ellos para poder defenderse tenían que mencionar a Ricardo. Claro. Entonces ellos estaban amaniatados con relación a su defensa y ella quiso venir a fracturar y decir, no, al señor Martinelli le vamos a dar una fecha de audiencia nueva y se suspende la audiencia para él. Vamos a fracturar. Y yo le dije, no, esto no puede ser porque usted no puede tocar ni decidir con relación a él hasta que usted cumpla con el procedimiento. Entonces ya ella había violado, la fiscalía y la jueza habían violado el fuero penal electoral. Por eso es que nosotros armamos un paquete, le metimos una querella electoral y pusimos en conocimiento del Tribunal Electoral la flagrante violación con el video, con el audio, con la transcripción y con las pruebas, más de, creo que como 10 testimonios de los que estábamos ahí presentes, de qué fue lo que sucedió. Así que ese fuero, desde ahora se lo adelanto a los magistrados, no se puede levantar porque fue violado. Entonces, con relación a la especialidad, ella, ¿qué ha pasado? Mira, Fernando, y te traigo el documento aquí para que la gente lo vea. Este es un documento que es un oficio que corre a la foja 71.189 con fecha 26 de agosto del 2019, donde el fiscal José Antonio Candanedo, fiscal superior de Asuntos Internacionales, le comenta al fiscal David Mendoza Jaén, fiscal primero especializado en delincuencia organizada, que se le devolvía la solicitud que había hecho de excepción a la regla de especialidad. O sea que ellos habían estudiado el procedimiento que tenían que hacer. ¿Qué resulta ser? Esa solicitud iba acompañada de 2 tomos, uno en español y uno en inglés. Eso se manda a este fiscal, el fiscal se lo manda a las Relaciones Exteriores de la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos les devuelve con otro documento eso para atrás porque dice que eso no está foliado, que tienen que corregir los errores que cometieron, porque la embajada tiene que dar un aval y el aval es el que da pie a que eso camine. Entonces, Vladimir Franco, siendo el director de asuntos de tratados y esta cosa, le explica, esto se devuelve por esto, el fiscal le dice, se devuelve por esto, y el exsecretario general de la Procuraduría, Rolando Rodríguez, le manda una carta más detallada a Emeldo Márquez en ese sentido, porque ya era Emeldo el fiscal, y le dice, usted tiene que cumplir con esto porque si no usted está violando la ley, se lo advierten. Y él deja eso ahí y no hace absolutamente nada. ¿Qué resulta? Cuando él manda el expediente donde la jueza Loíza, era un deber de la jueza exigir que esa solicitud, que no se le corrió parte al traslado de la defensa para el contradictorio de saber de qué nos acusan y podernos defender, ella se quedó callada y muy por el contrario, con relación a una solicitud de nulidad que se le presenta, que es aquí donde vienen los amparos, ella agarra y dice, bueno, mire, rechazo de plano la solicitud. Nosotros apelamos, fuimos al Tribunal Superior y allá se da un debate, no del fondo del asunto, se da un debate de que ella no debió haber rechazado de plano, que ella debió haber entrado en el fondo del asunto y decir se probó o no se probó el incidente. Entonces, ellos modifican el fallo y dicen lo que se debe decir es si se probó o no se probó, para que la contraparte pueda al menos decir, sustentar, ¿no?
Se le metió un amparo a eso, ese amparo bajó y es el amparo que se rechazó. Pero el amparo venía con una información implícita que decía que el principio de especialidad existía y que en base al principio de especialidad Ricardo Martinelli no podía ser ni investigado, ni juzgado, ni castigado, que fue lo que le pusimos de conocimiento a la jueza Valoisa en un incidente que metí yo el día de la audiencia. Y entonces ella quedó callada y ella está delinquiendo por omisión, porque ella no podía dejar un pedazo de expediente colgando porque no se satisface el derecho de defensa, que es lo único que hemos exigido. Dame la oportunidad de defenderme. Vamos con las reglas que es igual para todos. Entonces, eso fue lo que sucedió con relación al especialista. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros habíamos hecho una audiencia. Pero con dos razones de peso que ella tiene. ¿Cuál es la insistencia de todo son eso? más de dos. Y Son te más voy a de explicar dos. otro más. A ver. Nosotros hicimos varios ejercicios, porque cuando Ricardo viene, lo primero que se hizo fue presentarle a todos los jueces, magistrados y demás, fue una solicitud de archivo del expediente, porque así lo prevé el principio. De especialidad. Tienes que anunciar para que archive. Nadie archivó nada. Muy por el contrario, permitió Kenia y todo ese poco de esbirros poner nuevas denuncias que quería contra Ricardo Martinelli, y nosotros fuimos a 4 audiencias. En las 4 audiencias quedó establecido de que él gozaba con su principio de especialidad. Así de sencillo. Y una de esas audiencias la llevé yo por un caso que se llamaba la Superintendencia de Mercado de Valores. Sí. Y yo fui y dije que lo que la fiscal había hecho de pedir información a migración violaba el principio de especialidad. Entonces la jueza hizo una motivación diciendo que era un acto de investigación, pero que no violaba el principio, que no lo tocaba en absolutamente nada. ¿Y qué resulta ser? Deja el caso, dice, no hubo afectación de derechos. La fiscal, Azucena, mete un amparo de garantía contra esa decisión. Pero cuando ella sustenta esa decisión, la sustenta en base a defender la famosa carta de Kenia Porcel. Que es una cosa que no tiene... Que es una cosa que no tiene absoluta. Por eso es que le dieron una arrastrada en el fallo del primer Tribunal Superior, que es el que decide los amparos en ese caso particular. Y al final la Corte dice que el principio de especialidad está vigente. Está vigente. Entonces no podía, y dice, y da una lección de que este trámite que hizo Emeldo Márquez, que fue la excepción que peticionó, no lo podía hacer. Por eso es que le metimos una querella penal, porque el tribunal estableció de que esa decisión de pedir una solicitud de excepción solamente la puede hacer un ente jurisdiccional. Y los únicos que son entes jurisdiccionales son los jueces de la República de Panamá. Entonces ella no podía ni solapar a Emeldo, tenía que tener pleno conocimiento de que ella Pero nunca ¿cómo entró alguien en el puede fondo. cometer una ignorancia tan grande del derecho? Es decir, yo creo que eso es básico, hasta yo que soy lego en derecho, me imagino que debe ser un juez el que debe pedir esa excepción. Sí, pero ella no corrigió, nunca se lo pidieron a ella tampoco lo pidió, Sí, no pero pidió. ella cree que con el rechazo del plano, yo se lo dije, usted rechazó de plano, usted no entró al fondo del asunto, para darle pie a la defensa que pueda decirme cuál es su argumento por el cual usted está negando esto, Claro. o lo está sacando de contexto. Entonces, habían dos opciones que tenían ellos para poder fregar a Ricardo Martinelli. La primera, que el caso hubiese terminado. Si el caso Pinchazo hubiese terminado, el principio se acababa. Cualquier cosa que Ricardo hacía a partir de ese momento era válido que se le llevara a cualquier investigación. Entonces yo me lo tomé la tarea de pedir una certificación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y me dice la oficina judicial, la dirección de la oficina judicial certifica que en la carpetilla 13815 relacionada a la sumaria seguida del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, interceptación de comunicaciones sin autorización judicial, cuya ponente es la magistrada Maribel Cornejo Batista, a la fecha se mantiene pendiente de resolver. O sea, no hay cosa juzgada, no se ha agotado las instancias judiciales, por ende el caso está vivo y el principio permanece vivo. Vamos más allá. Dijeron, no, cuando pidieron esa información a migración es porque habían inventado una teoría de que si él salía del país tenía la probabilidad de entrar a los Estados Unidos. 1, era imposible que fuera a los Estados Unidos porque no tenía visa para entrar a los Estados Unidos. Claro. 2, jamás compró, ni dirigió, ni hizo un parte de vuelo de que fuese para los Estados Unidos.
a los países que Ricardo viajó legalmente, toda vez que el Tribunal de Juicio Oral quitó todas las medidas, él fue y regresó y ninguno tenía nada que ver con los Estados Unidos de América. Por decirle que vamos a suponer que fue a Puerto Rico, Sí. es un estado asociado, es parte de los Estados Territorio Unidos, americano. pero acá no era eso. Entonces nosotros en base a eso le pedimos a nuestra abogada en Estados Unidos, la licenciada Natalie Santos, que como se comunicara con Heinemann, con el Departamento de Estado, y Heinemann le hace esta contestación y la autoriza a publicarla, donde le dice que Ricardo Martinelli mantiene el principio de especialidad. No como la carta de Kenia, que nunca tuvo un origen, que está certificada, que nunca hubo ninguna reunión, que fue una carta que ella inventó y que trató de colársela al otro procurador, que en su momento, por no tomar las decisiones, yo fui a hablar con él de ese tema, Sí. y me vino con el cuento de que no, que eso se tenía que decidir un tribunal. Digo, pero ¿por qué se tiene que decidir un tribunal si tú sabes que se está violando el principio de especialidad? Claro. Se violó desde el día 9 de junio, cuando Ricardo Martinelli llegó a Panamá. Entonces, a Emeldo Márquez le mandan sendas comunicaciones, Fernando, aquí está, dirigida a él, y le explican, señor, él mantiene especialidad, la embajada le devolvió esto, usted tiene que terminar de hacer su trámite. Un grupo de decisiones, señor procurador, para que le digan la verdad cuando le hablan y le establecen de que, peor aún, eso venía consignado en la documentación que venía de los Estados Unidos con relación a la extradición. Por ende, para poder llevar a cabo, como dijo el tribunal, primer tribunal superior de Panamá, ellos tenían que hacer esto. La juez pedir la excepción a Cancillería. Cancillería el aval de la embajada. El aval de la embajada tenía que ir al Departamento de Estado. El Departamento de Estado tenía que ir al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tenía que ir donde el juez Edwin Torres, que fue el que concedió, por ser una autoridad judicial de los Estados Unidos, fue el que concedió el principio. Entonces, ellos no cumplieron con este requisito porque en ese juicio Ricardo tenía que defenderse, tenía que presentar pruebas en contra de que su principio sí había sido violado y que se hiciera lo que en derecho correspondía. Entonces, esta es la historia esa, de lo que es el principio de especialidad. Yo todavía no sé qué están peleando, porque ella no tiene la capacidad ni la competencia de pasar por encima de un tratado de 1904. El tratado más viejo de la historia de Panamá. El tratado más viejo de la historia de la República de Panamá. Oye, por cierto, que esta semana también fue noticia que le dieron en la cabeza a tu amigo Nicomedes. Bueno, esa fue otra decisión. Nosotros lo habíamos dicho ya en este programa. Sí. Eran acciones caprichosas que metieron por ignorancia, porque si tú la leías decía, a sabiendas que el artículo no nos permite, esto lo estamos metiendo. O sea que eran tácticas dilatorias y aquí yo pienso que el tribunal debió haber sido más enfático, por ignorancia inexcusable de la ley, darle un regañón mucho más fuerte, porque está desgastando el sistema de administración de justicia. No tenía capacidad, ni tenía los argumentos, ni cabía en ley el recurso que estaba interponiendo. Todavía falta otro recurso que tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia, pero tampoco cabe, porque metió una anulación y metió una Es decir, las dos instancias superiores inmediatamente. Exactamente. Entonces el tribunal ahora decidió y se lo pasó a la Corte para que decía la famosa casación que no cabe al lugar. Esa es una barrabasada jurídica lo que se presentó ahí. ¿Y qué debe pasar? ¿Cuánto tiempo? Estamos esperando que se resuelva por parte de... Ahí te dicen, la magistrada Cornejo tiene que hacer un proyecto, pasárselo al resto de los magistrados y en base a eso entonces ya ese tema queda concluido. Y pasamos a lo que es cosas juzgadas en el derecho nacional, ¿no? Procesal. Bueno. Y la cereza del pastel de hoy, Fernando. Yo no dormí desde que me empecé a estar... No me alegro por la desgracia de nadie. Sí. Pero nosotros fuimos enfáticos en varias cosas. Cuando el señor Ricardo Martinelli, para que la gente sepa quién es Leonardo el Perro Labrador, lambón y arrastrado. Ese señor, cuando Ricardo vino extraditado, y aquí está la documentación, dentro de las pautas que puso los Estados Unidos, era que su salud se había deteriorado por el encierro y que tenía que ser llevado a un hospital. Lamentablemente no puede pasar la foto, pero ¿sabe lo que hizo este señor? Porque él era bailalavara. Sí. En ese tiempo era esbirro de Juan Carlos Varela, de Kenny y de Picuiro. Abrió un salón allá en el aeropuerto, le puso un estetoscopio en la lengua y así lo mandó para la cárcel. Eso trajo como consecuencia que ese día a Ricardo Martinelli le dio un infarto. ¿Cómo nos dimos cuenta del infarto? Porque Varela, tratándose más maldad, agarra y manda a un doctor cardiólogo que se llama el doctor Méndez
una eminencia en cardiología, a una doctora que es otra eminencia, la doctora O'Neill, y estaba un doctor nuestro, que es el doctor Frago, que fue por parte de nuestra para supervisar lo que estaba pasando. Cuando le pasan el electrocardiograma y salen los resultados, sale a relucir el infarto por la presión que Ricardo tenía desde el momento que lo iban a subir al avión, todo lo que fue el recorrido hasta llegar a Panamá, las amenazas de Chinto Gómez en el helicóptero diciéndole que lo iba a meter en el Senafrón. O sea, él se dedicó a torturar a Ricardo desde el aeropuerto de Tocumen, de carga, hasta el Senafrón, que fue donde aterriza el helicóptero, así, rofeándolo y amenazándolo. Y después le fue a pedir que me votaran a mí del trabajo. Entonces yo le dije, ¿tú le vas a dar la libertad a él? Dije que no. Entonces, si no te van a dar la libertad, ¿tú qué estás hablando con estos payasos? Y pasó esa situación. El señor Leonardo Labrador no solamente quedó así, sino que él agarró y como lo pusieron de jefe del área esa donde está Gamboa, él era el que decidía si Ricardo iba o no al médico. Y eso sucedió muchas veces que él no permitía que fuese, no daba autorización de evacuación. El colmo fue aquel baile de sábanas que la Policía Nacional... Es que para allá vamos. ¿Cómo se prestó para semejante vergüenza? Mira, hubo un día que le dio, que el 911, que son personas serias, le marcó algo de arritmia y dijeron que evacuaran. Él dijo que no. Ese día los custodios de esa cárcel dijeron, él va a salir a la atención médica porque va a salir por cuestiones humanitarias. Y esta ambulancia no sale aquí si no sale con Ricardo Martinelli adentro. Y así fue llevado al hospital. Es decir, ese día. ¿El perro este era así de...? El perro porque mira, yo no me alegro de las desgracias de nadie. Pero ¿tú sabes lo que dijo la jueza? Que una de las cosas por las que le ratificó la aprehensión es porque se aprovechó, siendo el jefe de infectología. Y yo se lo dije aquí. Alguien que no estaba preparado para ese puesto, empezando por ahí. Fernando, si tú no olvidas, yo eso lo advertí. Se lo dijimos al ministro Sucre, sí. Se lo exigimos y él lo protegió. Él hizo lo que hizo protegido por ese ministro. Incluso, mira, cuando se da el traslado de Ricardo al Hospital Nacional, todo fue en debida forma. Sí. La licenciada Jessica consiguió todas las autorizaciones, todos los permisos y estaba todo en orden. Ellos esperaron que a las 10 de la noche, Camacho, Alejandro Pérez, Camachín y yo nos retiráramos del hospital y tenían el ejército escondido en los estacionamientos. Y entran a sacar a Ricardo la famosa Operación Manta. Pero es que la Operación Manta no solamente fue eso. Eso trajo como consecuencia que dentro del hospital se tuvo que hacer una reunión del director médico, de los doctores responsables del hospital. Sí. Y él se sentó ahí. Labrador. Él manifestó que venía por orden de Juan Carlos Varela, de el ministro Miguel Mayo, de Eric Ulloa y de una tal doctora Tulosh. Estos eran los verdugos que le daban las órdenes al perro que ni siquiera pensaba como un doctor, sino que simple y sencillamente era un policía más. Es más, si tú ves el video, ni siquiera los policías se atrevían a coger a Ricardo. Y el que lo va jalando en la mano es el labrador. Entonces, ya cuando yo vi, es más, ¿te acuerdas que yo te dije cuando me dio COVID, a mí no me daban mi certificación? No. Y cuando mi certificación, yo terminé mi COVID, mi cuarentena, el 1 o 2 de enero por allá, a mí me la dieron como 7, 8 días después, porque fui y formé un zafarrancho. ¿Y cuál fue la sorpresa? El que la firmaba era el labrador. Entonces, imagínate lo infeliz lo ruin como médico. Yo hasta dudo. Yo creo que él más que nada es veterinario que médico de seres humanos. Entonces, él fue el que hizo todo esto. Cuando yo lo vi, que este ministro Sucre lo premió, jefe de infectología que dirigía la famosa conferencia del gobierno, yo digo, esto no va a terminar bien. Sí. Y bueno, gracias a Dios, la gente protestó, se dieron cuenta. El principio de todo lo que estaban haciendo. No solamente le habían aumentado el sueldo, sino que él vivió y lucró de la desgracia de los panameños. En una pandemia donde mucha gente no tenía ni siquiera qué comer. Ibas a cobrarle plata por unos hisopados ilegales que muchos países deben ser gratis. No, una empresa de él, que es lo más irresponsable que él, y la mujer la pone encima del dinero. Mira, no me voy lejos tampoco. Un día yo estoy en el restaurante Paladar, a veces ceno ahí o comparto con algunas amistades, y el restaurante estaba lleno, después que levantaron muchas medidas. Quiero que sepa que se presentó esa doctora, la mujer de él, Ana Lorena Chan. Esa mujer se representó como con 25 policías. Sí, como si fuera un ejército. Echaron a todos los clientes del local y hizo un show mediático nunca visto, que después lo publicaron en Reddit y todo lo demás,
porque ella se sentía tan poderosa de que, bueno, era la rocamandona, pues. Bueno, ahora va a Ella y el marido. Entonces, la... cada quien se busca lo que no me alegro de lo que le está sucediendo, pero realmente aprovecharse de la desgracia de los seres humanos, esta es una pandemia mundial, y que los dados a ayudar, a curar, a orientar a las personas en cuanto a su salud, se aprovechen con sus propias empresas para estar lucrando como no estaban solamente haciendo. sus propias empresas, porque si fuera un empresario, tú dices, bueno, tengo alguien relacionado a salud. Crea una empresa para hacer esta irresponsabilidad. Es correcto. Mira, ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Don Alberto Barton, Analida Brin, Omaira Santos, también preguntándose estos fiscales en qué se graduaron y cómo. Así que ellos en sintonía. ¿Quién tienes tú, don Ronnie? Bueno, yo le mando un saludo a todas las personas, a nuestro productor Jenny Bianchi, que siempre tiene la paciencia, y sí, que siempre tienen la paciencia de esperarnos. Pero bueno, nosotros hacemos todo el esfuerzo de comunicarle a todos, a todas las personas que ven este programa, a los que me llaman, un fuerte saludo. Siempre vamos a estar informando con relación a la verdad de lo que está pasando y seguimos adelante. Hasta la victoria siempre, como dice el Che Guevara. Che Guevara, bueno. Mañana los espero. Felicidades a los odontólogos ya lo que resta de su día. Y mañana 6 en punto de la mañana. Les esperamos aquí en Next Noticias, edición matutina. Que tengan todos una feliz noche.